programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Buenos días, Guatemala. Buenos días, estimados guatemaltecos. Buenos días, estimadas guatemaltecas. Nuevamente en su programa El Analista de su canal Vea. Les agradecemos el que nos permitan ingresar a la intimidad de sus hogares. En nombre de nuestro director, el señor Otto Rothman, muchas gracias. De su servidor, Omar Rodas, también muchas gracias. De nuestros acompañantes el día de hoy en la mesa de los analistas, Germán Cruz, Edgar Portillo, René Sanchinelli, también muchas gracias. El día de hoy, viernes 13 de marzo, pues vamos a analizar una semana trágica para nuestra Guatemala, una semana que, como todos sabemos, inició con tragedias, con muerte. La violencia otra vez volvió a enlutar a este país, la violencia otra vez se desbordó y al final de cuentas vemos que tenemos un país que no puede responder hacia este tipo de actos criminales. El día martes 10 de marzo, en la mañana tuvimos dos tragedias que merecen el tema tocar de manera puntual. Una es un ataque que no sabemos si era al reo o si era directamente a un sistema penitenciario muy débil, pero finalmente quienes pagan este tipo de actos es el pueblo de Guatemala. Ese día falleció una estimada guatemalteca, posteriormente fallece un empleado del sistema penitenciario, o sea, una tragedia que cobra dos vidas, pero que deja heridos a más de 25 guatemaltecos, en un ataque que muchos podríamos decir que qué está pasando cuando vemos que los atacantes usan armas de grueso calibre, utilizan granadas, y que nuestras autoridades lo único que a veces pueden decir es que es un ataque entre maras, pero nadie explica de dónde salen esas armas, de dónde salen las granadas, que eso debería ser básico, debería ser fundamental. Y por el otro lado, y casi al mismo tiempo, allá en la ciudad de Mazatenango, también sucede un hecho lamentable en donde dos periodistas son asesinados y uno más queda gravemente herido. Pero no, lo más lamentable y lo más preocupante para nosotros debería ser el hecho de que hay una sociedad que ya no debería aceptar el hecho de que estos hechos sucedan frente a la gobernación departamental y a escasos 20 metros de una estación de policía. O sea, esto significa que la delincuencia le ha perdido el total respeto a las autoridades de este país y que ahora pueden hacer lo que se les da la gana en donde se les dé la gana. Entonces, ese tema pues lo vamos a tocar, pero antes de entrar al debate acá con nuestros compañeros, pues queremos solidarizarnos en primer término con las familias de las víctimas de estos hechos lamentables, pero no solo de estos dos en particular, sino de todas aquellas víctimas que a diario son víctimas precisamente de la violencia que vive este país, una violencia que en términos de verdad cuantitativos no ha mejorado. El presidente de la República insiste en que son 31 muertos por cada 100,000 habitantes. Nosotros creemos que no. De hecho, ya una medición que hizo una institución precisamente esta semana dijo que en Guatemala habían 44 muertos por cada 100,000 habitantes, y eso es preocupante porque el mismo presidente de la República no le está dando la importancia que debería tener este tema. El día martes en Guatemala sucedió lo que sucedió hace algunos años con
el famoso Jueves Negro. Nosotros ya tuvimos ahora nuestro Martes Negro en este gobierno, y a mí me tocó estar acá el día miércoles y notamos que el Diario Oficial no sacó pero ni una letra en su portada sobre estos hechos, y eso lo que hace es reflejar exactamente lo que le preocupa al señor presidente en temas como este. O sea, no le preocupa nada. También queremos solidarizarnos con el gremio periodístico del país. Sabemos que muchos de los periodistas están en un estado vulnerable. Hace exactamente 2 años los periodistas casi que forzaron a la Presidencia de la República a crear un protocolo de seguridad para ellos, y tampoco sucedió nada. Aparentemente hay un protocolo, nadie lo conoce, nadie sabe cómo funciona, cómo opera. Yo más creo que es mi punto muy particular de vista que ese protocolo no existe, ¿sí? Y si existe, ahí de todas maneras no funciona, ¿verdad? Así que a todo el gremio periodístico del país, pues nuestras condolencias por lo que pasó esta semana, y nuestra solidaridad también como parte de un medio de comunicación que transmite exactamente la verdad tal cual es. Además de eso, vamos a tocar un tema bien importante, creemos, porque aquí nuevamente sale a luz el nombre de nuestra señora vicepresidenta, Rosana Valdetti, en la cual ella, con su influencia, hace que se contrate a una empresa israelí, la empresa M. Parsec Engineering Limitada, ¿sí?, donde el representante es el señor Uri Reutemann, en donde le está vendiendo al pueblo de Guatemala agua pura, por lo que parece, a unos precios exageradamente altos. Estamos hablando de 137 millones, aunque aparentemente la primera entrega iba a ser por 22, algo así, ¿verdad? Pero que finalmente el negocio es por 137 millones. Aquí hay que ver los dos puntos de vista. Yo creo que eso vamos a analizar. Primero, el engaño que se le hace a un pueblo como el nuestro, empobrecido, sin sistemas de salud eficientes, sin sistemas de educación eficientes, y pues al final comprando agua a esos precios. Pero por el otro lado, creo que vale la pena también que veamos el tráfico de influencias, porque ya aquí está no solo la vicepresidenta, sino un hermano de ella, ¿sí?, viendo que se contrate a una empresa en particular. Por otro lado, también esta semana sale a luz que Guatemala es el país con mayor cantidad de pobres crónicos de América Latina. O sea, crónicos, estamos hablando de verdad ya de extrema pobreza, ¿sí? Porcentualmente, Guatemala tiene muchos más pobres que cualquier otro país acá en la región latinoamericana, y eso, como decimos nosotros, debe preocuparnos no solo a los que estamos sentados acá, que venimos a hacer un análisis y a poner en riesgo también nuestra seguridad física, económica y familiar, ¿sí?, sino también a ustedes, señores guatemaltecos, estimados amigos, porque la brecha entre la pobreza y la riqueza cada vez es menor. En Guatemala es el único país de América Latina en donde la pobreza se incrementó en 7%. Es el único país en donde la clase media se contrajo 4%. Y eso debe ser preocupante para nosotros. Eso lo vamos a analizar acá. Por otro lado, también vamos a analizar el tema de la crisis política que vive Guatemala. Tenemos un Tribunal Supremo Electoral que trata de tirar señales, ¿sí?, hacia los partidos políticos de que va a implantar su autoridad, pero que finalmente no tiene la fuerza como para dar las sanciones que de acuerdo a eso deberían darse. Yo creo que este año es particularmente importante para Guatemala porque tenemos las elecciones generales que van a elegir a la presidente, vicepresidente, van a elegir a los diputados al Congreso de la República y a las corporaciones municipales de 338 municipios. Así que este año es importante. El Tribunal Supremo Electoral va a ser una de las instituciones no solo con más trabajo, sino con muchas más presiones, y creo que los guatemaltecos deben saber
todo lo que pasa en este sentido. Algo que es bien importante es que en una democracia plena, en una democracia realmente que funcione, el que más informado debería estar es usted, que está allá en su casa. Es la demanda electoral la que más informada debería estar, y creo yo que Vea Canal va a ser uno de los medios de comunicación que más va a informar, o de manera más certera va a informarles a ustedes, para que nosotros podamos realmente la primera quincena de septiembre emitir un voto razonado, un voto inteligente, y llevar ya no a los peores o a los menos peores, sino a los mejores guatemaltecos a los puestos de elección. Así que buenos días a todos. Germán, pues creo que siempre empezás con el análisis. Un martes negro, un martes de luto para Guatemala. Muchos guatemaltecos sufrimos este tema. Es más, aún hay personas que no han salido de la crisis nerviosa solo por el hecho de haber estado en las cercanías. Pues queremos tu análisis. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó en uno y en otro caso? Buenos días, Omar, compañeros de mesa, Edgar, René, Omar, y a usted, querido televidente, gracias por dar la oportunidad de poder expresar nuestra opinión. Al final es nuestra opinión, pero usted allá en casa haga su análisis, por el amor de Dios, despierte, reaccione, haga algo. No se quede ahí, simplemente ver que nosotros arriesgamos nuestra vida, porque al final arriesgamos nuestra vida, nuestros bienes, nuestras familias, al exponer con la verdad las cosas que están pasando en esta finca. Esto es una finca, esta cosa es una finca. El día martes, un martes negro, un martes que enlutó a varias familias guatemaltecas, y que enlutó al gremio periodístico de Guatemala, definitivamente. Yo tengo una lectura, primero que todo hay una indignación de parte mía, una rabia, estoy encabronado, la verdad, ese es mi sentimiento adentro, indignado como la gran Pink Floyd, porque no puede ser posible que regresemos al pasado. Yo me acuerdo de aquella película de Michael J. Fox, se llamaba Back to the Future, regresemos al futuro. Parece que nos metieron estos desgraciados en ese carro, en ese carro que sale en la película, y nos regresaron a los años 70, y nos tienen viviendo. Estamos viviendo ya un nuevo siglo, estamos en el año 2015, ¿cómo es posible, Dios mío, que sigamos con la misma agenda de maldad, con la misma agenda de terror, pero un terrorismo de Estado? Porque al final de cuentas el Estado tiene una obligación constitucional de darnos seguridad a todos los guatemaltecos, a todas y a todos los guatemaltecos, sin importar su clase social, sin importar su creencia religiosa, sin importar si es enano, si es gigante, a todos los que vivimos en esta finca. Yo la lectura, digamos, el ejemplo que yo miro es con qué facilidad el presidente dice, bueno, es que fueron los mareros, como diciendo, bueno, eso yo no lo puedo manejar, van a hablar con ellos y que ellos se arreglen, o es un problema que ya encontré, y los mareros, digo yo, Dios mío. Y por otro lado, el descaro con que matan a estos dos compañeros periodistas y hieren a uno en el puro Parque Central de Mazatenango. Pero primero me voy a referir al evento del San Juan de Dios. Fíjense ustedes que escogen el escenario donde está la gente más pobre de Guatemala, porque saben que la gente más pobre para esta gente no vale nada. No vale nada, entendámoslo. ¿Por qué no lo fueron a hacer allá a las Américas o se fueron carretera a El Salvador? No, escogen el sector más vulnerable del país, la gente con menos recursos, la gente que está acostumbrada a estar viendo muertos todos los días, porque son los que ponen los muertos, y ahí crean un escenario maquiavélico, un teatro de terror, y en el fondo, pues, la lectura, el presidente declara que es un problema de maras, después dicen que es un ataque al sistema penitenciario, después decían que era un ataque al tipo este que le llevaron porque tenía malo un diente del muñeco, lo llevaron ahí. Digo, Dios mío, pero ¿qué? Y mataron a una señora que era una tolera, muchacha. Mataron a un pobre muchacho que iba manejando un carro de presidios. Hirieron a 25 guatemaltecos de las clases más humildes que llegan a hacer cola a esa porquería de hospital, porque es una porquería donde ahí matan a la gente. Ahí a la gente que tienen paradas de las 2 de la mañana para agarrar un pinche turno para que le den una aspirina.
Es indignante, pero ahí se quedó. Los medios le dieron como noticia sensacionalista y como parte del status quo, donde el miedo y el terror debe de imperar. La lectura mía, este es un ataque de mafias internas del gobierno, este fue un ataque de agenda planificada por el actual gobierno. A mí que no me den paja, a mí que no me cuenten historias de Walt Disney. Hay un discurso y hay una campaña publicitaria montada en los medios de comunicación del actual gobierno, y hay una realidad paralela que no cuaja, que no pega, que no es cierta. No nos babosean más, no nos engañemos más, que no nos miren la cara de pendejos. Esta es lo que ellos dicen y esto es lo que está pasando. Debemos hacerle un alto ahí. Con respecto a los periodistas, claro está, yo oía una transmisión de una radio guatemalteca y hacían una narración de lo que estaba pasando. Y toda la gente que llamaba en ese momento acusaba directamente al alcalde de la ciudad de Mazatenango. Daban el nombre del asesino y el nombre del que iba en la moto color azul Pulsar. Vieron cuando entró a la casa del alcalde y se escondió dentro de la casa del alcalde. Había una investigación que estaba llevando este periodista a cabo de un desfalco en esta municipalidad, pero también había otra en otra municipalidad, en San Lorenzo. O sea, el periodista se la estaba jugando. Pero yo tengo también la lectura de que él había pedido ayuda al gobierno, como ha sido mi caso. Una ayuda que nunca llega. No te llega. Mentira. Las instituciones tienen personas buenas a todo esto. Quiero agradecer, la PDH tiene gente buena ahí metida, el Ministerio Público tiene buena, pero las cabezas están podridas. ¿De qué sirve que los empleados sean buenos si los que dan la orden están sujetos a que hay impunidad y aquí sea una selva, vamos? Pero el punto mío es que este pobre periodista, este valiente periodista, que estaba enfrentando un acto de corrupción con otro compañero ahí que por mala fortuna estaba a la par de él, con el otro que salió herido, sabiendo el medio al cual pertenecía, porque el medio, Dios mío, los dueños del medio no lo ayudaron a protegerlo. Queda también ese sinsabor, ya que el sistema, ellos saben muy bien los medios, que el sistema está fallido, que no funciona, en ninguna parte funciona, nada funciona aquí. Lo hemos dicho, esto está completamente fallido. ¿Por qué el medio, con los recursos que tiene, no le ayudó a este periodista a darle una protección? Queda en el ambiente que al final el periodista de a pie, el periodista valiente, el que denuncia, queda como que es tiro al blanco, mientras que los dueños de los medios se respaldan, andan con seguridad, ellos viven bien, tienen dinero, y eso no puede ser. La lectura es que estamos de vuelta a los 70, bienvenidos señores, bienvenidos, vamos a traer al señor Álvarez Ruiz que se venga aquí mejor y que ayude a estos, don Aldo Álvarez, donde usted que fue un gran asesino, véngase corriendo porque lo necesitamos, porque este gobierno necesita la mano dura que usted tiene para poner bombas y matar guatemaltecos. Ese es el tema. Y el tema aquí ya no es ideológico, no nos confundamos, es un tema de corrupción, de maldad, de mafias y de un gobierno totalmente fallido, que está al servicio de un montón de grupos y que le importa un pepino a la vida de los guatemaltecos. Sí, bueno, gracias Germán. Bueno, el tema aquí es el siguiente. El sistema penitenciario tiene protocolos que protegen al reo. De hecho, el reo salió ileso. Pero el pueblo de Guatemala está vulnerable y está en riesgo. Edgar, ¿será posible que un sistema penitenciario como el nuestro realmente debe solo proteger al reo? ¿Cómo es posible que estén pasando estas cosas? Tenemos protocolos de seguridad teóricos, pienso yo, o solo de palabra, en donde también debe proteger al gremio periodístico, y no funciona, porque solo en este año han habido 28 ataques al periodismo guatemalteco. La mayor incidencia está en Guatemala, y uno de los, como decía Germán al principio, uno de los departamentos con más incidencia también es el Mazatenango. ¿Qué está pasando acá, Edgar? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días, amigos. Buenos días, Guatemala. La verdad es que, como se dijo bien por Omar y Germán, estamos consternados ante situaciones
de esta naturaleza, el caso de los periodistas, luego esta granada y otras situaciones similares alrededor del Hospital San Juan de Dios, realmente sacan del cauce normal a la sociedad y a las personas que en alguna medida tenemos sentimientos y que impera lo humano en nuestro actuar en todo momento. Yo pienso que uno de los problemas que hay en este país es que siempre se actúa en función de reacción y no de prevención. Y vean ustedes, ya pareciera que en una sesión anteayer, ya arreglaron de que los presos ya no salgan de los centros preventivos, sino poner clínicas al interior de cada uno de ellos. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Cuál es la vinculación que hay entre el Ministerio Público y los centros carcelarios para movilizar a estos reos? Entonces, en primer lugar, se reacciona y no se prevé. Y esto pasa a nivel de nación. Lo vemos en salud, lo vemos en educación y en todos el deterioro social que hay en Guatemala. Eso es un elemento. Lo otro es, ¿cuál es el mensaje que se quiere dar con estos actos realmente de lesa humanidad? ¿Cuál es el mensaje sublime que hay ahí? Hay un proceso electoral que está próximo a iniciarse y que ya algunos partidos lo iniciaron desde hace 2 o 3 años. Pero hay un mensaje ahí que está señalando que se cuiden quienes adversen los proyectos que ya tienen ciertos y determinados partidos en función de seguir con lo mismo y aún empeorando la situación y las verdaderas causas que tiene a esta sociedad de rodillas. Yo creo que cuando se habla de protocolos, el inconveniente es que quiénes son los que participan en ese protocolo, porque quien al final sufre el impacto de la ausencia de un espacio del protocolo es sociedad, son gente que no tienen nada que ver en ese proceso. Ya se habló de esta humilde persona que murió ahí frente al San Juan de Dios, del otro piloto del centro carcelario, luego estos 2 periodistas que simplemente su sanción es denunciar la corrupción, lo cual no es un secreto, este es un secreto a voces, todos lo saben, todos lo dicen, todos lo comentan. ¿Cómo fusionar en un momento dado un interés de nación que se haga comprender a las autoridades que realmente la sociedad está sintiendo estos debacles que realmente cada día van de mal en peor y que no se les ve, como bien decía Germán, un futuro cercano de tranquilidad, de eficiencia, de transparencia? Yo creo que esta situación, siempre algunos pueden creer que nuestro actuar es pesimista, pero yo aseguraría que esto nuevamente, por lo que ya se está viendo con la captura o con lo que se dice de haber capturado a un primer sicario y luego a un segundo, etcétera, y luego la combinación que hacen las autoridades de que hay maras, de que el narcotráfico, etcétera, esto es una situación más que va a quedar en la impunidad. Y esta impunidad lo que está diciéndole también a la sociedad es que aquí las cosas se arreglan de diferente naturaleza. Quien hable o diga la verdad tiene una sanción y eso está, como ya también lo dijo Germán, coherente con un pasado que nosotros bajo ningún punto de vista quisiésemos que se repitiera. Aún más, las autoridades creo que están en alguna medida, su actuar y el manifestar da la idea que están realmente ocultando cuestiones de fondo, cuestiones que se deberían de decir y que la sociedad debería de conocer. En conclusión, yo creo que este es otro de los casos más
de que la sociedad debería repugnar a como dé lugar. Yo estoy un poco también desmoralizado cuando veo que el gremio de periodistas hoy, muy bien, sale y a manifestar su sentir. Pero ¿dónde están los otros sectores? ¿Cómo es posible que en esta sociedad no se pueda o no podamos reunirnos 50,000, 100,000 personas para decirle a las autoridades y a quienes están manejando las políticas públicas y de seguridad en este país, de decirles, señores, por favor, un alto en el camino y reflexionen que el país lo están llevando a una hecatombe en que pueda ser difícil en el cercano venir poder paliar situaciones mucho más críticas desde el punto de vista social. Yo espero que la sociedad se organice, que la sociedad hable, que la sociedad diga, que se exprese, porque es un sentimiento humano. Aquí murieron 2 periodistas, murió un piloto de un centro carcelario, murió una vendedora del centro, hay masacres en el país, hay muertes de diferente naturaleza que simplemente quedan en la impunidad. Por favor, Guatemala, despertemos de este letargo que realmente nos va a llevar a un caos que no quisiéramos que se repita en la historia bajo ningún punto de vista. Así es, Edgar. Uno de los temas exactamente que quería yo que René nos abordara es ese precisamente, la apatía e indiferencia del pueblo guatemalteco hacia estos hechos lamentables. Hace unos poquísimos meses en Francia se da un ataque al periodismo y sale El Mundo, y aún en Guatemala sale Guatemala a decir yo soy Charlie, ¿sí? Y hoy no tenemos la capacidad de venir y decir nosotros somos Danilo, nosotros somos, o sea, ¿qué es lo que le pasa a esta sociedad, René, cuando pasa una cosa similar en el otro lado del mundo, en el otro lado de nuestro queridísimo país, y cuando pasa acá no pasa nada? O sea, yo también quisiera que nos hicieran un análisis. ¿Cómo es posible que el departamento de Suchitepeques, un departamento con una gran bonanza, ¿sí? Los azucareros. Porque ahí, sí, exactamente eso voy, hay una gran bonanza económica que no llega a los guatemaltecos, una tierra de lo mejor que pueda tener Guatemala, está casi totalmente cultivado de azúcar. No vemos estado de bienestar, pero sí vemos este tipo de masacres, sí vemos corrupción. Yo quisiera que me analizaras esa apatía de un pueblo como el nuestro, y cómo es que en un departamento en donde hay una riqueza natural enorme, puede vivir en pobreza y en violencia. Está fácil. Bueno, apatía. Los guatemaltecos nos hemos enfrentado a situaciones interesantes, como por ejemplo cuando fue la muerte, el asesinato o inmolación de Rosenberg, se los comentaba, y en ese momento hubo un levantamiento importante, mucha gente de la que se acomoda y no quiere meterse en nada, se sintió indignado. Y como que el nivel de indignación es una cuestión que se mide con distintos parámetros de acuerdo al nivel de sufrimiento que cada quien siente. No sabe Rosenberg el daño que le hizo a Guatemala cuando resultó que su muerte fue preparada y desilusionó ese esfuerzo que hizo la gente por salir a la calle. De ahí que cómo cuesta juntar 500,000 de personas para que realmente actúen y hagan sentir el peso de su opinión en un país tan pequeño como el nuestro. Pero hemos vivido en un ambiente de terrorismo. Yo le había comentado
a alguien que usa ese nombre, de que en realidad en Guatemala vivimos en terror, de terror, porque si analizamos el hecho, a ese marero hubiera sido mucho más fácil que lo mataran dentro de la cárcel. Es decir, ahí hay gente que por cualquier razón, incluso gratis, de los maras opuestas, lo hubiera matado. ¿Por qué esperar a que llegara afuera? ¿Verdad? Entonces, para mí el motivo del crimen no era obviamente no era salvarlo a él, sacarlo de ahí. Si no, no hubieran habido un ataque discriminado de esa manera, que lo podía haber matado a él también. Ahí hay una causa mucho más profunda. Y ese es mi análisis, pero para mí que va en camino a alimentar esa sensación de terror y miedo que los guatemaltecos nos mantiene agachados. Si lo sumamos a ese engaño que hubo con lo de Rosenberg, si lo sumamos al hecho de que la CICIG realmente toma casos que llaman paradigmáticos, pero que a la gente no le deja nada. Porque ese y lo que sucede en Suchitepeques deberían de ser los casos que la CICIG debería de abordar, porque es en donde la gente común se siente más identificada. Es decir, que van a llegar a buscar quién se robó 10 o 20 millones, cuando la gente nunca va a estar en esa posición. Pero que si van a ir y encontrar quién está causando y alimentando un estado de terror que nos mantenga maniatados, para que no podamos llegar y hablar, para que solo sean los periodistas y los sindicatos o la gente que se atreve, que tiene valor, que tiene lo que ponen las gallinas, ¿no?, para salir y dar su opinión. Entonces lo que se está logrando es enfocar en un pequeño grupo la capacidad de reacción. Luego vemos que los medios tradicionales tergiversan, cambian, esconden o disfrazan las noticias de acuerdo a quien le pague. Vemos que unos son de un partido, otros son de otro partido, y empezamos a ver un montón de encuestas que aparecen y lo que pretenden es cambiarle la opinión para modificar, aprovechar el sentido aquel de que ahora el que le toca es el que tiene que ganar. Entonces nos empiezan a dirigir como ganado. Y la otra parte de tu pregunta es un poco más fácil, que es ¿cómo es posible que un lugar con tanta riqueza como Suchitepeques, y no solo Suchitepeques, todo este país bendito por Dios, es tan rico que sin querer promover la minería, voy a recordar lo que Humboldt dijo, que somos un mendigo durmiendo sobre una montaña de oro? Pero el problema está en que ese oro está oculto y cuando alguien llega a sacarlo se apodera de él y no permite, y a los de arriba solo les deja el hoyo, el gran hoyo de la mina. Entonces, realmente es cuestión de analizar esa pujanza y esos beneficios hacia quién van, cómo se distribuyen. En primer lugar, realmente está el punto de vista productivo. Nos conviene sembrar un monocultivo donde poco a poco se van apoderando de la tierra y se apoderan de la tierra y se apoderan de la tierra, y grandes extensiones, y qué bonito se ve, porque y en realidad no se ve bonito, pues depende de los ojos con que uno lo vea. A mí me gusta más ver
árboles, me gusta ver frutales, me gusta ver distintos tipos de cultivos, y a la gente tradicionalmente le da la oportunidad que el patrono le da su pedazo de tierra para que sembrara, ¿no? Le permitía acceso a muchas frutas para alimentarse, frutas orgánicas, sin pesticidas. Luego venimos que el monocultivo necesita muchísimos pesticidas que causan cosas como los daños renales, y es un bosque de tragedias tan grande que cuando lo empezamos a separar en arbolitos y nos damos cuenta que no logramos ver todo, es donde tenemos que analizar el problema con mucha más seriedad, y ahí le entramos. Bueno, guatemaltecos, ¿en qué estamos fallando, mucha? Somos tan babosos, somos tan mulas, disculpen, de no poder realmente darnos cuenta de cuál es nuestro problema para buscar soluciones. Venimos y nos dicen cuáles son los problemas que nos duelen. Te tiro de nuevo la chibolita. Bueno, pues efectivamente yo creo que lo que le está pasando aquí al pueblo guatemalteco es que finalmente la información que se le traslada no es la adecuada. Yo siempre he pensado que Vea Canal es la única ventanita realmente que tiene el pueblo de Guatemala en donde le llega la situación, la coyuntura nacional tal cual es. Nos mantienen en una ignorancia total de la realidad guatemalteca, que finalmente no le damos la importancia que debe tener. Te digo, es tan complicado el tema porque el Guatemala no se ha percatado que la violencia se ha desbordado de tal forma que ya hay un irrespeto total a la autoridad. Y cuando ese irrespeto llegó, el tema ético, el tema moral de una sociedad también se resquebraja de tal forma que no solo viene esto, sino vienen muchas cosas más complicadas para este pueblo. De hecho, yo para finalizar, quería que nos diera, vos mencionaste el tema de Rosenberg, que logró de alguna manera, de manera continua, por varias semanas, convocar a muchos guatemaltecos. Y yo le quería preguntar a Germán particularmente, ¿fue político, Germán, o realmente fue algo que nació de la sociedad? Porque de hecho de ahí nacen diputados, o sea, hay unos diputados de ese movimiento. Entonces, ¿fue político? ¿O realmente nació de la conciencia ciudadana de un pueblo que necesitaba expresarse? Mira, yo me acuerdo bien de ese escenario, y sí había mano mono, vamos. Muy diferente, ya que regresamos a los 70s, yo quiero felicitar, a veces felicitamos a la Universidad de San Carlos por ser tan solidaria con el pueblo de Guatemala y haberse manifestado enérgicamente con el asesinato de los periodistas y con el granadazo. Miren ustedes, qué payasos son en la universidad. Me da vergüenza, realmente da vergüenza las actitudes de los muchachos de la universidad y sus autoridades. Ver la indiferencia, cómo se han alineado a este sistema. Vos me decís, lo es entonces Rosenberg. Fue un movimiento político donde entraron algunos buenos ciudadanos que se indignaron. De buena fe. De buena fe. Eso sí es cierto, pero habíamos gente que estábamos indignadas, porque era un asesinato. Y ahí habían cosas feas, como ahora con del granadazo, a ver si no hay autogolpe, a ver si no se quiere perpetuar don Otto Pérez y quiere crear un estado de caos. Un caos. Mira, la lectura de esto es muy jodida, porque estas cosas no pasan por casualidad. Esto no pasa. Mira, ayer yo venía ahí sobre una calle y pasa a la par mía un carro en plena hora pico, un carro con un montón de chavos delincuentes y unas patrullas atrás. Dije, puchica, a la hora pico, donde van los buses de los niños, las camionetas llenas, estos caballos, de ahí de la penitenciaría, ¿cómo se les ocurre sacar a la hora pico también a los presos como que van al colegio a las 8 de la mañana? ¿Por qué no los sacan en la madrugada?
Es que no solo en los hospitales, el riesgo que nos ponen a nosotros en la calle. Son unos caballos estos. Ahí van entre todo el tráfico con las patrullas como que llevan al... Bueno, ahí deberían llevar también al presidente en esos carros y a Roxana, ahí lo deberían llevar en esos carros. Ahí va el cajón ese donde solo se miran las manos de los presidiarios. A plena luz del día, a la hora pico. ¿Por qué no buscan un horario estratégico? Que los levanten temprano, a las 3 de la mañana, que los lleven y no corremos riesgo nosotros. Sí. Pero el punto es como que este es un desmadre, es algo ya planificado. Yo felicito a la Universidad de San Carlos, felicito a la Iglesia Evangélica en general por su manifestación, su solidaridad hacia el pueblo de Guatemala, porque veo que tienen una conciencia, tienen al Señor, a Cristo en su corazón y se han indignado, porque el Señor se indigna de esas injusticias y ver cómo han alzado su voz por lo que está pasando en el país. Gracias, mis hermanos en Cristo, por ser tan solidarios, también al pueblo católico, hermanos católicos, gracias por manifestarse. Ojalá que fuera cierto, porque estoy hablando pura paja, porque no hicieron nada. Ahí se quedaron puras estatuas, callados, el hocico, nadie dice nada. Es más, hay un montón de muertos, usted, si vea lo que pasó. Yo le preguntaba a algunos estudiantes ese día de la San Carlos, ¿y qué pasó pues? Y vieron muertos. Y los cuates viven otra realidad, viven en el mundo de Walt Disney, el que nos habla Otto Pérez, ahí viven todos. No están en la realidad guatemalteca, Omar. La falta de conciencia, la falta, el manipuleo de los medios, es tremendo. Y la forma en que el guatemalteco vive el día a día es, aquí se sobrevive, aquí no se vive. Sí. Entonces hay todo un caos generalizado y no hay solidaridad. Miramos cómo estas estrategias del sistema penitenciario son absurdas, por el amor de Dios. ¿Cómo se les ocurre a las 8 de la mañana en el pleno tráfico de la calle Martí? Se meten por todos lados como que llevaran la caravana del presidente va a la par, porque es lo mismo, ellos y los peos son los mismos, es de la misma calidad. Ahí van tirando los buses de los pobres patojos, la gente que va colgada como que son monos en los buses con hoyos, porque el transporte es pésimo, ¿va? Y ahí los llevan. Hasta se les pone los motoristas que andan asaltando atrás y saturar sus cuates. Aquí estamos trabajando para ustedes, para mandarles las extorsiones. Por el amor de Dios, qué país es el que tenemos. Pero el discurso, el diario oficial al otro día saca publicaciones de que están en la seguridad. Esto es planificado, esta es una estrategia de Estado, a mi criterio, a ver si no se quieren perpetuar, a ver si no están asustados por la venida del presidente Biden, que les vino a contar las costillas y le dijo, ya basta de corrupción. Hubo declaraciones muy puntuales del embajador de Estados Unidos aquí, y no es que sean nuestros tatas, pero ¿a quién vamos a recurrir, muchachos? Porque Chavo del 8 ya se murió. Ya se murió el pobre Chavo del 8. Ya nos podemos llamar. Superman aquí no viene porque aquí tienen criptonita verde, se lo truenan. Aquí están listos para que no está blindado suficiente. Todos los superhéroes, el único que va a venir a arreglar aquí se llama Jesucristo. Y no es que yo entre en fanatismo, porque aquí no hay poder, hermanos, si estas huestes demoníacas, estos desgraciados que le hacen así al Dios Mamón, al pisto, porque todo es a base de pisto, ¿va, mucha? Aquí se mueve nada más el pistico. No les importa la vida de nosotros, no les interesa un pepino. Yo sé lo que te digo. Pero al final, mira, los felicito, sancarlistas, ustedes que van a salir ahora a la huelga de Dolores, los felicito por su tenacidad, por ser solidarios con nosotros, con todo ese pueblo de Guatemala que está sufriendo. Ay, Dios. Lástima que todo esto sea mentira, porque tenemos un montón de chambones y lacras metidos ahí, una gran mayoría, que no sirven para nada, huevones que no ayudan al pueblo en nada. Igual las iglesias completamente fuera de la realidad y un montón de organizaciones que no se han manifestado con lo que pasó. Juntos podemos hacer la diferencia. Dice para terminar una cosa, Omar, divide y vencerás. Y sabes que está dividido Guatemala, por eso estamos vencidos. Pero mencionaste algo importante, yo también. Nosotros vivimos una época en la San Carlos en donde se hacía oír la San Carlos. De hecho, era atacada sistemáticamente, porque tenía el pueblo de Guatemala sentía que la universidad era la voz que ellos no podían emitir y la San Carlos lo hacía. Entonces, pero hay algo coyuntural. Yo quisiera que Edgar nos hiciera ese análisis. ¿Qué pasó? Hay un cambio de autoridad en la Policía Nacional Civil, casi que al mismo tiempo, pero ya estaba anunciado, o sea, eso ya estaba anunciado. Estos ataques podrían ser una respuesta a un
¿cómo a un movimiento dentro de los factores de poder del sistema de seguridad guatemalteco? Bueno, la verdad es que es difícil bregar en esas profundidades, de las aguas. Sí, de las aguas, porque cuando uno parte de que la crisis de este país, y algún político ahí dice la crisis económica, no, la crisis del país es crisis generalizada, está desde el punto de vista social, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista político, etcétera, etcétera. De tal manera que todo se puede dar en este ámbito, en este entorno podrido. Porque hay un entorno en donde se ha perdido la credibilidad de las instituciones como tales. Y esta credibilidad se ha perdido en el transcurso del tiempo, porque en lugar de consolidarse la verdad, la transparencia de las instituciones, como que cada día caen mucho más en el abismo. Uno realmente puede derivar comentarios sin fundamento, y este es el problema, porque la verdad que en este foro pues nosotros intuimos muchas situaciones que están pasando en nuestra sociedad con base en el conocimiento, en la objetividad del desarrollo de la sociedad, no en fantasías, no en falacias, no en intereses políticos, porque la verdad es que si bien es cierto que en cada ser humano hay un componente político, en su hogar, en su familia, con los amigos, a nivel nacional sabemos que eso está cooptado totalmente, y que romper ese esquema es una situación difícil, y por lo tanto cuidar de las autoridades actuales y las venideras y quienes han pasado, cuidar ese cauce es el deber, es el compromiso. Y ahí hay situaciones difíciles de poder penetrar uno simplemente como un ciudadano más en este país. Cuando se habla del compromiso de las instituciones, y se hizo mención a la San Carlos, yo como un sancarlista quiero comentarles que claro, que por la década de los 80, 70, 80, fue una voz constante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como producto de ello, pues muchos líderes pasaron a una mejor vida, porque yo creo que hay una mejor vida ante estas circunstancias que vivimos terrenalmente. No cabe duda que la otra vida tiene que ser mejor. El problema es cómo lleguemos a esa otra vida. Y cuando se han acallado voces, pensamientos, ideas, yo parto de que la universidad, en primer lugar, ha dejado de ser un foro académico donde se discutan ideas, donde se pueda derivar cuáles son las verdaderas causas por las que esta sociedad enfrenta esta coyuntura, y que es una coyuntura que se le ve en este momento una proyección a mediano y largo plazo. De esa cuenta, quienes acallaron a estos líderes lograron su propósito, porque la universidad y otras instituciones han quedado neutralizadas, pues. Lo lograron. No lo dejamos así fríamente, pero fue logrado. Ahora líderes estudiantiles, cuando se hablaba de un pasaje salía. Claro, yo no soy partidario de la violencia bajo ningún punto de vista, de quemar llantas, pero pareciera que en el país hay que reaccionar así para que se escuche, para que se haga caso, para que se diga sí, ahí hay un problema. Bajo estas circunstancias, la universidad perdió su rumbo. Y hoy, felizmente, para autoridades de toda naturaleza, se ha quedado en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, copiando modelos de desarrollo de la educación ya obsoletos, justificando que requieren más recursos, que requiere
más infraestructura, etcétera, etcétera, pero no justifica su compromiso con la ciencia, su compromiso, porque eso lo dice la ley orgánica, la Constitución Política de la República, coadyuvar a la resolución o solución de los problemas nacionales del país. ¿Dónde está una propuesta de qué naturaleza ante esta encrucijada política que tenemos y que estamos iniciando? ¿Dónde está, como bien lo dijo Germán, un pronunciamiento que diga, señores, ante la delincuencia constante de este país, ante el asesinato de seres humanos? Porque esto, los periodistas simplemente encendieron una llama que constantemente se enciende. Pero ¿cuántas masacres? ¿Cuántas familias humildes? Y simplemente se justifica que porque es un problema de tierras. Bueno, puede ser. Pero ¿y qué se está haciendo para resolver ese problema? Esa es la causa. Ellos siempre hablan de los efectos. El efecto, porque eso les interesa como un eslogan político, como un eslogan para neutralizar a la sociedad, exactamente en este letargo que tenemos. Y finalmente, yo reitero que hoy debería haber sido un espacio, no por simplemente decir los periodistas son seres humanos, sino también porque han muerto miles de seres humanos en este país. ¿Y dónde está la propuesta de nación que nos permita decir, siquiera con un hasta aquí? O señores, no aceptamos esto, porque después de esta situación pareciera que la sociedad nuevamente entra nacional civil. René, yo y no quiero tocar ese tema, lo que yo quiero es que los guatemaltecos realmente entendamos qué tenemos que exigir. O sea, ahorita viene una campaña electoral en donde vamos a seguir recibiendo promesas y promesas, pero ya no debemos de solo de quedarnos con la promesa. Yo siento que los guatemaltecos debemos saber de la boca que vienen esas promesas, porque yo ya no puedo decir a las alturas, ya que voy a finalizar, que la mano dura era un eslogan de campaña. Que me perdonen, pero no puede ser así. O sea, y tampoco puedo aceptar que me digan que encontramos retazos de la Policía Nacional Civil. O sea, un estadista, un verdadero estadista que opte a la presidencia de la República debe hacer su plan de gobierno en base a un diagnóstico previamente elaborado. O sea, yo no puedo venir ahora a hacer una oferta de campaña si yo no sé cuál es la situación de mi país. Pero los guatemaltecos solo escuchamos, pero no son muy exigentes. Vemos que dicen, vamos a crear empleo, pero que digan cómo. Que vamos a hacer 1 millón de casas, ¿cómo? Porque las palabras se las lleva al viento, tal como se llevó la mano dura. El papel aguanta con todo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los guatemaltecos, René, para este tema? O sea, ya no podemos solo aceptar que al final del partido nos digan que eso era un eslogan de campaña, que realmente no tenían nada y que nos ofrecieron mucho. Fíjate, Omar, que hay una cosa de la que me avergüenzo mucho, y es que cuando mi hermana era candidata a diputada por la UNE, y estaban a punto de perder las elecciones, las elecciones antepasadas con Colón, yo quise ayudar, y les escribí una carta donde les di algunas ideas, y entre esas ideas iba la creación del eslogan de que la violencia se enfrenta con la inteligencia. Y en 35 días le dieron vuelta al asunto. Me avergüenzo. Pero era un eslogan, era una idea. Y bien lo dijo Portillo después, no, es que en campañas siempre hay que mentir. Y ahora lo confirma López Bonilla. Y lo acaba de decir hace un momento,
Nuestro problema como guatemaltecos es que parece que tenemos que tropezar como en la misma piedra tantas veces que hasta que ya no nos queda a pie, entonces empezamos a pensar cómo hacer para darle vuelta. Yo lo que haría es recordar la frase que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y lo convertiría a algo así como: dime qué prometes y te diré que no vas a cumplir. En términos prácticos, mucha, el que más les ofrezca es al que menos deben creerle. Es la historia, eso es lo que nos han enseñado. Igual va a ser ahorita. La misma babosa. Entonces, mejor que oigan a aquellos que no prometen. Esa sería mi respuesta en este momento, porque hasta que no evolucionemos los guatemaltecos a una honestidad política y a campañas políticas transparentes, creo que esa es la receta. El que más te ofrece es el que más te miente. El que más te ofrece es el que más carece. Así es. Bueno, pues yo efectivamente creo que sí, tu eslogan no anda lejos de la realidad. O sea, pienso que la violencia se enfrenta con inteligencia. Pero para eso tenés que elegir gente inteligente. Sí. Que eso es lo que al final, en eso fallamos. ¿Sí? Yo no veo nada del otro mundo poder entender, como dice nuestro amigo Edgar Portillo, que aquí lo que tenemos que atacar son las causas de un problema y no los efectos. Pero el guatemalteco es muy dado a maquillar, a atacar efectos. Bueno, pero al final de cuentas este era el año de la no violencia para el gobierno de la República. Y también ya pasó el año de la transparencia y todo eso, pero igual nada pasa. De la pobreza. Y todo lo que te ofrecieron, nada pasa. Y ahora por eso queremos tocar el tema del agua, que vale 137 millones, que la Autoridad para el Manejo Sustentable del Agua de Amatitlán, AMSA, ha concesionado o ha dado un contrato. Hay un grupo de diputados que toca ese tema, que creo que es importante, hacen un análisis y pues ahora resulta que esta empresa y el responsable de parte del gobierno de estas negociaciones pues descalifican esos análisis químicos que hicieron porque no hubo custodia, ¿sí? Pero eso creo yo que cae otra vez en el cinismo, en el descaro, ¿sí? Y lo que deberían realmente de explicar es cómo es que se hacen este tipo de negociaciones en donde le roban al pueblo guatemalteco 137 millones que deberían estar realmente colocados en donde más se necesita, que es en los sistemas de salud, en los sistemas de educación y en los sistemas de seguridad. AMSA, nuevamente sale el tema de la corrupción, pero aquí, además de eso, reconoce la autoridad del agua de Amatitlán que hubo influencia de la vicepresidenta y de su hermano. O sea, ¿qué podemos decirle al pueblo guatemalteco, Germán, respecto a este tema? Yo me puse a indagar sobre el tema. Menos mal que a la doña Roxana la ungieron de aceite ahí en una iglesia evangélica. Ya con eso, con el tema de robo de este dinero, pues ella ya quedó tablas. Porque ya la ungió Jorge H. López y es más, le echó un galón de aceite encima y la lavó toda, porque ya ella está libre y este gran robo que hay ahí, pues esto es un gran robo. Es un gran robo. Mira, mientras que nos están tirando granadas, bombazos, matando periodistas, mientras que ellos no hicieron nada en este gobierno, mentira, no hay carreteras, no hay salud pública. Mira a los niños, a mí me van a entregar los estuches, valen 15 quetzales los estuchitos que daban, y antes les daban 55 quetzales a cada niño en cada escuela. Se robaron a los pobres niños, a nuestras criaturas les robaron en educación pública, les robaron la oportunidad de estar medio dignamente. Pero mientras que nos están tirando cortinazos,
pasan estos casos de corrupción. Que ese es el clavo. Mañana, ¿dónde vamos a tener? Yo supongo que cuando se reúne el Consejo de Estado, que lo preside doña Roxana, dice, bueno, ¿a quiénes van a matar mañana? ¿Qué van a hacer mañana? Porque voy a volver a hacer otro hueveo. Yo creo que así han de actuar. Y ha de haber 2 pastores ahí, un sacerdote, sobándole la cabeza, y algunos universitarios ahí aplaudiéndole atrás. Así funciona esto. No nos engañemos. Y el pueblo dice amén. Este es un acto de corrupción que está bien documentado. Un acto donde se demuestra, que no, porque los términos científicos los trae René, un acto donde se demuestra a las claras, pero es que ¿qué robo a las claras? De 157.8 millones de quetzales, es que no son centavos, es que son, como dice la palabra, gruesa para robar, gruesa, pero ahora ya metió a la familia, ¿va? Ya está el hermano también, pues vea, mijo, ya me voy, ven, te voy a dar unos cuantos millones para que también vos seas un nuevo rico, porque a mí ya no me caen las caletas en la casa, ya en los bancos ya no me quieren recibir porque son tantos ceros que las tarjetas no le caben los ceros. Ya, y en Estados Unidos no puedo depositar porque John Biden, yo creí que me iba a dar detenida y por eso no ha aparecido y está callada. Ella estaba asustada porque creyó que la venía a traer la DEA, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es, este es un acto comprobable de corrupción a una empresa. Es increíble la celeridad con que esta empresa X de origen, con israelitas ahí, judíos, le dieron el trámite en 2 meses. Yo para tramitar una empresa me llevo meses aquí en Guatemala, que esto que te verifica. A estos cuates la celeridad, en 2 meses estaba aprobada, lista y todo, y a 1 mes fue, y a los 2 meses ya tenía contratos con el gobierno. Dios mío, pero para que esto se dé, tiene que estar la mano llena de anillos y de joyas, y de aceite, porque lo ungieron con aceite, de doña Roxana. Este acto está documentado y la misma gente de AMSA está declarando que hubo una intervención directa de la vicepresidenta de la República con el hermano. Ahora, yo me pregunto, ¿qué hará la CICIG? ¿Qué hace el Ministerio Público? Yo me opuse en un momento dado a la CICIG cuando estuvo Castrezana y el loco tico que vino, que lo agarraron ahí en un aeropuerto en Costa Rica porque dijo que portaba armas y casi lo agarraron a caratazos los policías del aeropuerto. Pues los 2 que mandaron, Castrezana y el tico, eran locos. Este que mandaron, yo no sé si estará igual o ya lo alinearon, pero yo no veo acciones reales. Qué increíble ver, Omar y amigos, que la misma ONU esté preocupada que la justicia en Guatemala está corrompida en todos sus ambientes y nos hayan inventado la CICIG, que es el único organismo en su género en todo el mundo que está incrustado en Guatemala. Por la falta de justicia, por la falta de transparencia, que hablo de transparencia, pero saber transparencia para qué va vos, para robar tal vez, porque es transparente la forma en que roba. Yo tengo muy claro ahí que hay un robo. Así es. Pero los entes que investigan, como el Ministerio Público, ¿sí? ¿Por qué no se pronuncian? ¿Por qué, viendo este acto de corrupción que es evidente, mano, si lo que van a hacer ahí es meter un poco de agua pura? Ya no les funcionó metían unas mangueras que tiraban aire y dijeron que con eso estaban limpiando el lago y se clavaron un montón de millones. Mientras tanto, nos tienen con un montón de cortinas y que vino el presidente Rajoy, que vino el presidente que hubo el summit, que ya mero va a venir el trabajo, que ya mero se va a componer el Ministerio de Salud, que los niños ya van a tener educación, que así nos tienen borrachos con tanta cosa y cuando ya no tienen que prometer empiezan a tirar granadas, vamos. Así es que realmente, Omar, para terminar con el tema, este es un tema de corrupción a todas luces, como muchos que hizo la vicepresidenta, que algunos de ellos están documentados en el Ministerio de Salud, por ejemplo, y con otros ministerios que hubieron con compadrazgos para sustraer dinero de las arcas nacionales. La gran mayoría de los presupuestos de este gobierno se fueron en corrupción y en mordidas y en un montón de gente que tuvieron que salpicar. Esa es la realidad. Esto de AMSA es otro evento muy puntual y no me extrañaría nada que toda esta agenda de violencia y de terror es justamente cortinas que tiran para que esto no salga a luz y se quede, como siempre, metido bajo la gaveta. Gracias, Germán. Bueno, pues este es otro nuevo caso de la danza de millones que le está produciendo la corrupción a ciertos personajes del manejo del gobierno, de la gestión pública, y al final
yo me quedo con alguna pregunta que le quisiera hacer aquí a nuestro amigo Edgar. Mano dura para liderazgo comunitario guatemalteco. Mano aguada para la delincuencia. Y mano negra o mano peluda para llevarse los recursos del Estado. Eso es la realidad. La mano dura solo fue un eslogan, pero la realidad es esto: cinismo, tráfico de influencias. ¿Qué debería hacer el pueblo guatemalteco ante estos casos? Porque te digo, de verdad, esas tres manos yo las veo presentes. La mano dura para la dirigencia, mano peluda para llevarse los fondos del Estado y mano aguada para la delincuencia. Edgar. Bueno, la verdad que Amañados. Amañados. Este proyecto del que se está hablando actualmente no es nada nuevo. Veamos en el transcurso del gobierno actual cuántos de estos proyectos han salido a luz pública. Y lo lamentable, como bien se dijo, es que no se conocen las justificaciones técnicas, científicas de los proyectos. Hace unos meses, la compra de maquinaria y equipo para el Ministerio de Desarrollo. ¿Qué hace el Ministerio de Desarrollo haciendo carreteras, etcétera? ¿Qué es lo que se proponen con este tipo de proyectos? Yo diría que no hay que ser uno un premio Nobel para entender que hay cosas que se ocultan allá en el fondo de cada uno de estos proyectos, sobre todo cuando son proyectos que han venido en el tiempo y que se han invertido millones, y ahora uno llega al lago de Amatitlán y ve que las condiciones del lago siguen similares o peores a hace 5 o 10 años. El monto, el valor de estos proyectos, hablar ya de 100 millones, cuando las necesidades de un país, hay necesidades latentes y urgentes de resolver. La salud del pueblo, la salud de esa gente que realmente quiere vencer muchos obstáculos en ese sentido en las diferentes áreas rurales del país. Y ahí se justifica que no hay recursos, se justifica que el presupuesto no alcanza. Y yo siempre pienso que un presupuesto no va a alcanzar nunca para el desarrollo de un país cuando ese presupuesto no está en función del establecimiento previo de prioridades sociales, que son las causales de muchos de los problemas que el país enfrenta. Entonces, cualquier eslogan, como bien se dijo ya por Omar, cualquier eslogan es simplemente para anestesiar a la sociedad. A veces vean ustedes otro candidato ahí que no ha tenido la oportunidad de llegar al poder, pero que tuvo la satisfacción de llevar 15, 16 diputados al Congreso por un mensaje que lanzó el presidente Alfonso Portillo desde el lugar donde se encontraba, y llevó 16 diputados. Pero este candidato en un momento dado, una cancioncita, uno iba al área rural y cualquier niño la cantaba. Marketing. El mercado publicitario, y cuando se trata de la política, es astuto. Y hay que adormecer a estos votantes de cualquier manera, porque de repente ya no es la decisión del padre, sino que el niño de 8 años le dice: papá, votá por ese candidato más bonita. Sí, la canción, mira qué bonita. O el fisiquín. El fisiquín, o el papá, al ver que el niño está saboreando una tortilla con un tomate, pero que está cantando la canción, dice: sí, tal vez este señor, mi hijo, con eso satisface el hambre, con esa canción voy a votar por él. Entonces, el mercado publicitario en este país es corresponsable de la crisis política también que vivimos en el país. Y para esto ya deben de estar los expertos
ya preparándolos. Ya hay algunos eslogan, vean ustedes, de que se publicita carreteras y cuestiones, y el hambre no se publicita, pues, porque esa se esconde. Solo sale a luz cuando se piden recursos y se llora al extranjero de que hay... Cuando se quiere comprar por excepción. Cuando se quiere comprar por excepción. Entonces, perdón, concluyo en el sentido de que lo lamentable de estos proyectos es que no hay que ser demasiado inteligente para entender por qué salen a luz estos proyectos con estos montos en estas circunstancias y en un periodo en que ya no tienen realmente la justificación. Y dos, se justifican de manera superficial. Claro, aquel que vende la mojarra ahí en el lado de Amatitlán, pues dice que bueno que echen esa agua, a mí no me interesa cuál echen o cuánto cueste, lo que me interesa es que vengan aquí turistas para que me compren las mojarritas. Y es una verdad, él tiene necesidad de vender. Pero él no está pensando en la esencia de que esa mojarra que él va a vender ha costado millones de millones a la sociedad guatemalteca y que la estamos fortaleciendo precisamente dentro de un ámbito de corruptela crónica, en donde también estos proyectos tienen un grado de, si ustedes quieren también, que lo hacen pensar a uno, ¿por qué en estos momentos siempre sale una situación, y lo decía Germán, de esta naturaleza? La meta parece que es que se olvide de la muerte de los periodistas, y esto el tiempo lo dirá, porque hay 2 capturados, y hoy no pueden declarar por estas circunstancias, declararán dentro de un mes, dentro de 5 años, no sé, no hay problema. Los periodistas que entregaron su vida por decir la verdad en un área donde vivía, simplemente entregaron su vida. Y no quiero arriesgarme tan radicalmente a decir que pareciera que después vamos a decir, o su familia, de nada sirvió que dijeras lo que dijiste, porque nuevamente se cubre con cortinas de humo y la corrupción no respeta a nadie. Simplemente hoy los nuevos ricos emergentes están viendo qué les queda o cuánto les va a quedar para invertir en el mañana y ser los multimillonarios del futuro cercano. Así es que esa es un flagelo de la corrupción que hay que combatirla por diferentes instancias. Y las instituciones para ello, vean ustedes, la Contraloría General sale con un mensaje, el quien la dirige, un mensaje superficial también, ¿verdad? No, ¿por qué no dice se va a llegar al fondo de esa situación? Y 2, otro problema que hay con la supervisión o con el seguimiento de la corrupción es que en el caso de la Contraloría General de Cuentas, su misión según la ley orgánica es auditar lo que se hizo. No agota una instancia preliminar en el análisis de por qué eso cuesta o tiene ese costo, y por qué en estas circunstancias, y por qué este grupo de personas, y por qué quiénes son ese grupo de personas. Simplemente espera que el proyecto se concrete, que se lleve a... Que se malgaste y que se malgaste para después decir, sí hubo ahí alguna intencionalidad de corrupción. Sí. Bueno, punto. Bueno, René, lo que queremos aprovechar acá también nosotros en esta mesa y trasladarle a los guatemaltecos es tu expertise en este tema. Una de las aseveraciones del señor Uri Reutemann es que no saben ni cuándo van a haber resultados, o sea, él mismo no sabe decir cuándo van a ver los resultados, pero también quisiera que nos hicieras un análisis, porque realmente atacar el problema del lago, en el lago, yo tengo mis serias dudas cuando los problemas vienen aguas arriba. O sea, tenemos problemas en los ríos de María Linda, Villalobos, ¿sí? O sea, ahí, la ciudad. Por eso, y además de eso, el área de la zona 12, Villacanales, San Miguel Petapa, en donde hay mucha industria, que están tirando sus desechos, las aguas servidas, sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, eso es lo que realmente está matando al agua de Amatitlán, pero creo que no soy yo la voz más calificada para decirlo, sino que vos
seas quien le explique al pueblo de Guatemala la parte técnica, la parte científica que dijo acá mi amigo Germán de este problema. Bueno, quiero empezar recordando que la naturaleza es tan fuerte que no importa cuántos berrinches hagamos, o incluso como recientemente me dijo Patch Adams, el ser humano no tiene tanto poder sobre ella, porque al fin y al cabo somos una especie en vía de extinción. Estamos por extinguirnos, estamos haciendo todo lo posible para acabar con la especie humana lo más rápido que se pueda. Y porque actuamos estúpidamente, porque a veces nuestra mente es tan cortoplacista que no vemos las consecuencias de lo que se llama la teoría de la mariposa, del ala de mariposa. Una teoría que dice que si alguien mata a una mariposa en la Tierra, los efectos van a repercutir hasta las estrellas del universo. Es algo como cambiar, si se pudiera viajar al pasado y cambiar un evento, ¿verdad? Se crean paradojas y realidades alternas, cosas que para la gente normal pues suena chino. Pero les voy a contar una anécdota muy triste. Y por los 50, creo que fue, 60, había un hotelero en Panajachel que quería promover la pesca deportiva en el lago. Y lo único que hizo, pues, usando sus influencias y todo, fue soltar un montón de lobina negra en el lago. Este pez tiene una boca enorme y se alimenta de los patos y de cualquier cosa que se mueva. Y este simple hecho, sin prever qué iba a pasar en el futuro, causó la extinción del pato zambullidor POC, única en el planeta. Es decir, no hagas cosas buenas, ¿verdad?, Parezcan malas. que parezcan malas. En ese caso todo parecía bueno. Y en este caso... O malas que parezcan buenas. O malas que parezcan buenas. Imagínate vos que cómo pretendemos, como vos muy bien lo dijiste, como buen ingeniero, pues es lógico también, limpiar el lago si no limpias el origen. Y el origen, Manuel Colón Margueta lo había dejado bien claro en sus planes, eran plantas de tratamiento. Pero cuando llegó el alcalde actual y pues, simplemente obviaron eso, incluso en Facebook algunas personas han comentado que tanto sus empresas como algunas lotificaciones, algunos residenciales, etcétera, tenían planificado crear plantas de tratamiento y la municipalidad le dijo, no se preocupen, déjelo así, tire el agua al drenaje. Y entonces lo que estaba planificado que fuera un depósito de agua pura o manejable para la ciudad de Guatemala, se convirtió en una enorme letrina. Pero si seguimos echándole porquería, no importa qué hagamos, el lago siempre va a estar lleno de porquería. Es decir, de nuevo vamos a que quieren arreglar los efectos, pero no sin tomar en cuenta las causas. Y pareciera que ese es el problema más profundo del que adolecemos los guatemaltecos. No sabemos usar el plan para resolver problemas. Y lo básico es encontrar la causa del problema. Y aquí lo básico de la causa del problema es que estamos tirando todos los drenajes de la ciudad, la mayoría, los más tóxicos, hacia el lago de Amatitlán. Si encima lo complicamos con el hecho de que alguien de repente por encargo
de las autoridades le dicen, mire, invénteme una agüita mágica que venga y me transforme esta porquería en un manantial puro en menos de 1 año, 2 años. Cuando nadie ha podido hacer eso en todo el mundo, que yo sepa, expertos con los que he hablado, ingenieros incluso con biólogos y químicos con maestrías en purificación de agua, todos estamos de acuerdo que eso es imposible, no se puede hacer. Yo he hecho y tratado de hacer descubrimientos científicos y el proceso científico de descubrimiento no es solo soplar y hacer botellas, vamos. Y la mayoría de los descubrimientos han sido hechos fortuitamente, han sido por casualidad. A veces viene también un experto y en un mes te escribe un libro de este tamaño sobre alguna cosa de la naturaleza, pero los que realmente descubren qué es lo que sucede son los que han estado metidos durante años tratando ese mismo fenómeno. Dice lo poco que nos han dejado saber de que el 99% de esta agüita mágica es agua. Lo que le van a poner al lago. Sí. O sea que estamos comprando esos 137 millones, estamos pagando por 99% agua. Luego, le van a echar cosas, mencionan como sulfuro, mencionan elementos que por sí son contaminantes de manera enorme. A las especies que están ahí. Y a las especies que están ahí, y prometen resultados mágicos que a nosotros, los que entendemos del tema, nos hacen llorar, pues vamos, no reírse, porque realmente duele. No dan información, se basan en el secreto de la fórmula, ¿verdad vos? Agua pura. Pero te das cuenta que están dispuestos a arriesgar todo un ecosistema y todo lo que está arriba abajo, porque en primer lugar dicen, bueno, aquí ya no hay nada salvable, pero no es cierto. La naturaleza es tan fuerte que aún hay peces ahí. Esas algas verdes que se ven, el ecosistema ha evolucionado de una manera para resistirse al ingreso de energía, de nutrientes, que es lo que le estamos enviando junto con un montón de venenos. Entonces, si no arreglamos río arriba, estamos perdiendo el tiempo. Solo se tratando de arreglar. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo y 137 millones que mejor debieran ser utilizados, si es nuestro propósito purificar ese lago, río arriba? Para plantas de tratamiento. A plantas de tratamiento, a dividir el agua llovida del agua servida en la ciudad. Y sacarle todos los contaminantes. Y sacarle, o sea, miren muchacha, disculpen, ya la estamos cagando desde arriba, pues, o sea, no podemos dejar de hacerlo porque es parte de ser organismo, ¿verdad? Pero sí podemos modificar el sistema para empezarlo a hacer bien, ver que las fábricas empiecen a tratar sus aguas, ver de que se divida el agua de lluvia del agua servida. Ahí está el pisto, pero vamos a ir a echar agüita. Vamos. Ahí ya no está. Ese pisto no se lo tiene la señora. Hacerlo donde se inicia el problema, no donde termina. Así es. Exacto, es de nuevo, guatemaltecos, aprendamos a resolver problemas y la primera forma de hacerlo es determinar cuál es la verdadera causa del problema. Si no hacemos eso, vamos a seguir con la misma piedra otra vez y otra vez hasta que entendamos que el problema es que somos
en este momento tan brutos que no vemos la piedra, pues. ¿No? Sí. Ahora, póngale usted nombre a las piedras. Bueno, pues efectivamente en todo el mundo, en los países desarrollados, es complicado en sociedades como la nuestra y como las del mundo, evitar la contaminación, es complicado, pero sí hay algo que es bien importante. El que contamina, que pague. Así de sencillo. Si no trata él por sí mismo sus desechos, sus aguas servidas, pues que pague para que el Estado realmente haga lo que tiene que hacer. Así es, esa es la solución. Como digo, es difícil no contaminar, pero el que contamina, que pague. Así que, así es. Ahora, una de las noticias también que nos cayó como una cubeta de agua fría es que Guatemala tiene el índice más alto, 50% de pobres crónicos. Nosotros en Guatemala realmente tenemos unos porcentajes muy elevados de pobreza, llegamos al 70% de la población, dentro de ellos pues casi 15% de personas en pobreza extrema, y la pobreza crónica lo que dice es que muchos guatemaltecos nacen en pobreza, pero nunca salieron de la pobreza. O sea, para el año 2012-2013 no logramos sacar a esas personas de la pobreza. O sea, han vivido toda su vida en una pobreza tal que debería darle vergüenza al país como sociedad que esto le pase a Guatemala. Los únicos dos países que están con índices muy altos es Nicaragua, que de alguna manera ha mejorado en muchos ámbitos. Creo que ha bajado sus índices de corrupción Nicaragua y por lo tanto también ha mejorado algunos índices, pero Guatemala se mantiene con 50% de una población que ha vivido en pobreza toda su vida. Imagínense. Al final de cuentas, como digo, los guatemaltecos somos muy dados a mantenernos en una zona de confort tal que no pasa nada, ¿sí? Y no somos dados a exigir resultados, ¿sí? O sea, hemos gastado millones y millones. Solo a este gobierno se le han dado un poco más de 200,000 millones. Y lo único que obtuvimos realmente parece ser que bajar el 1%, es que si está bien, la desnutrición infantil. O sea, ¿cómo vamos a hacer que le damos 200,000 millones a un gobierno y no tenemos nada? Pero los guatemaltecos tenemos que ser exigentes. Así que, Germán, un flagelo, la pobreza en Guatemala. América Latina mejora como región, logró disminuir su porcentaje de pobreza, mas sin embargo Guatemala en los últimos 10 años creció la pobreza en 7%, alrededor del 7%, y la clase media, que es la que a veces es el referente, que las cosas están bien cuando hay una clase media muy grande, el referente es de que estamos bien, caminando bien, pero en Guatemala la clase media se contrae 4%. ¿Qué tenemos que hacer en Guatemala para que empecemos a cambiar y empecemos a caminar hacia adelante y no, como dijiste vos, hacia el pasado como en la película? Como el cangrejo. Mira, fíjate que la encuesta esta, primero que todo, viene de afuera, para variar, porque aquí no sacan nada. No, si no, entonces, no te lo dicen. Aquí no te dicen nada. Por eso yo insisto, y es una cosa muy personal, en la refundación del Estado. Este Estado ya colapsó. Debería ser más alta, pero lo que salva esta estadística son los 2 millones de guatemaltecos que tenemos trabajando en Estados Unidos. Por eso no salió un 70. Sí. Porque esas remesas que entran al país mantienen una clase no media, o sea, una clase pobre que logra subsistir con cierto grado de dignidad por el trabajo que generan nuestros compatriotas en Estados Unidos. Este dinero que entra y oxigena esa economía hace que no fuera más alto el ranking de pobres.
Pero también hay que observar cómo el sistema actual, manejado por los feudales, se ha enfocado en destruir la clase media. La gente nos mira en televisión y como todavía tiene un carro de afuera y todavía tienen su trabajo, a mí no me va a tocar eso. Pero tarde o temprano les va a tocar a ellos, pero lo más triste es que les va a tocar a sus hijos y a sus nietos. Y van a entrar a engrosar esas estadísticas de pobreza. Crónica. Crónica quiere decir que ya tiene ratos. Cuando usted habla de un enfermo crónico, renal, por ejemplo, como aquí hay un montón, hay un hospital que el IX se robó un montón de plata con esto, porque siempre hay que hacer referencia con los ladronotes del IX que mataron un montón, infectaron un montón y los tienen metidos en un hospital privado, haciendo unas barbaridades, que son unos desgraciados también estos, con tal de robar estos del IX. Pues cuando hablamos de un paciente crónico, estamos hablando de un paciente que se va a quedar así, vamos, y que no tiene solución. Ya nos dan por un hecho que esto es crónico y que la gente ya se conformó a comer una vez al día y agarrar una tortilla y arrimarle un poco de papalinas, otros tricks ahí, o tomate, o arrimarle un poco de chile, si tiene suerte agarrar tortillas frescas, y con eso pasar el día, vamos, porque la verdad, la situación de pobreza en Guatemala es que es inimaginable ver a nuestra pobre gente, la del campo, y no digamos aquí en las áreas marginales, y lo puedes ver en el centro de la ciudad. Es impresionante. Y sin derecho a enfermarse. Y te enfermas, no tenés ni caja ni funeraria, no, que te toca tu bolsa negra ahí en el INASIF, tu bolsa negra y te vas como XX, mejor porque así la pobre gente ni para pagar el funeral tienen. Así es. Entonces, la verdad es que estos índices demuestran lo que aquí hemos sostenido ya por años, de que hemos estado diciendo que las estadísticas en cuanto a desarrollo humano, desarrollo social, Guatemala está en primer lugar, pero en primer lugar en todo lo malo. Esto nos confirma que nosotros hemos estado en la línea de la denuncia, pero la gente, como te vuelvo a decir, no quiere hacer nada. Por eso yo insisto, ya el Estado guatemalteco es un Estado obsoleto, un Estado que está totalmente corrompido, fallido, totalmente fallido, y que tenemos que entrarle a esto con propuestas. Yo no he oído a un solo partido político con una propuesta. Decime una propuesta. Eslogan. No, se eslogan de un montón. Sí. Yo te puedo tirar aquí el eslogan. Pero una propuesta de nación, decime una. No tienen. Al pueblo de Guatemala, dígame una propuesta de alguien. Yo le apunto la refundación. Pues ¿sabes por qué? Sí. Es una propuesta a discutir, concreta. Tiene muladas, discutámoslas. Tiene cosas buenas, pongámoslas. Pero hay una propuesta ahí. En ese desierto de la falta de ideas, de la falta del debate, pero no entra al debate. No la quieren. No les interesa. No les interesa a los dueños de la guayaba, a estos cuates, a estos degenerados feudales y sus títeres, que son los políticos o politiqueros, como querrás llamarle. Yo les digo rateros, porque yo sí les pongo nombre, rateros. Estos cuates no quieren entrar para que estas cosas que son vergonzosas para Guatemala, mucha, y que lloran sangre, porque esos son números, ¿va? Pero esos números son niños, son seres humanos, eso llora sangre. Pero aquí digamos amén, va, iglesias, amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor, aquí hay muchos pobres, y el reino de los pobres. Por el amor de Dios tenemos que hacer algo, porque nos tienen con esa casaca y han torcido el evangelio a vos, y le han dado vuelta a estos malos, estos hijos de su Pink Floyd, y lo han torcido el evangelio en las iglesias, y lo que hacen es que se han vuelto casas de corrupción y no casas de Dios, vos. Esa gente debería de accionar y ver cómo le entramos al diálogo nacional, mano, de ideas, de planteamientos serios, para que estas cosas que lloran sangre, esas estadísticas, el día de mañana sean positivas y no negativas. Así es. Bueno, gracias, Germán. Edgar, nuestro estimado Edgar Portillo, en términos económicos, en términos de crecimiento económico para la nación, ¿qué significa el tener a una población en términos porcentuales muy elevada en pobreza? O sea, ¿qué pasa en la economía de un país cuando tenés ese tipo de población, y qué esperamos en el futuro cercano o al mediano plazo que pasa en Guatemala cuando no ves que hay políticas de Estado? Como lo dice Germán, no hay una propuesta real, ¿sí? No hay una política de Estado que realmente tenga la seriedad para combatir la pobreza de este país. Bueno,
Aquí en este foro se ha discutido en muchas ocasiones precisamente los efectos de la pobreza. En el país, en nuestro país, pareciera que la pobreza, y no pareciera, es una realidad, la pobreza es el apoyo de la riqueza. Mientras haya pobreza, hay posibilidad de explotación. Mientras haya pobreza e ignorancia, mayor es el reditual de lo que se obtiene versus mano de obra y capital. Fíjense que tienen que haber instituciones externas que reiteren lo que se dice al interior del país por medios de comunicación como Vea Canal. La pobreza crónica, ya lo decía Germán, el inconveniente es, en primer lugar, el Banco Mundial hace referencia a que el promedio de la pobreza crónica en América Latina y el Caribe se ha reducido en algunos puntos y actualmente está más o menos en un promedio del 21%. Los países con mayor pobreza crónica a nivel de América Latina y el Caribe está Honduras, Nicaragua y en último lugar Guatemala. Todavía Nicaragua tiene una pobreza crónica del 37%, mientras Guatemala la tiene en un 50%. Miren qué indicador más crudo el que estamos escuchando y analizando. Yo siempre he dicho en algunas de mis clases, miren, algunos de los grandes, de las élites de este país justifican que la pobreza es producto de la pereza de mucha gente en el país, de la ignorancia, porque no quieren prepararse. Un pobre se casa con otro pobre, se dice, y nacen 7 pobres. Se reproduce. Claro que se reproduce en número. Y además, si ese pobre tenía un terrenito allá en el campo de una manzana y ahí sembraba el maíz, el frijol, etcétera, ahora tiene 7 hijos que ya se casaron y hay que distribuir esa tierra. Por lo tanto, ahí ya no se puede hablar ni de metros cuadrados. Y realmente la pobreza crónica es producto de la falta, ya se dijo, de políticas públicas en el tiempo. Es una acumulación del descuido total de quienes han gobernado este país en función de intereses sectarios, en la búsqueda de amparar al gran capital y conscientes de que la mano de obra, entre más ignorante y más pobre, más explotación se le puede extraer. Esta pobreza crónica, la falta de políticas públicas en los servicios básicos de una comunidad allá en lo lejano del país, y no es necesario ir tan lejos, aquí hay asentamientos donde realmente se sobrevive. Se deja en un cuarto encerrado a 4 o 5 hijos y sale la madre a vender y el padre, no sé, otra cosa, o si no anda con los vicios, etcétera, porque no puede competir. No está en igualdad de oportunidades para competir. Ni hay el mercado laboral propicio para emplearse, ni tampoco puede ser competitivo, porque las oportunidades que él ha tenido él ha sido excluido de toda posibilidad de esa naturaleza. Primero, no ha tenido el mínimo aliciente de la educación, que eso no es que nosotros lo digamos acá, pues. La educación es el elemento básico del ser humano para poder penetrar en la sociedad con una visión de avanzar. Y 2, de ahí vienen políticas públicas, entre comillas, que aquí se le llama, de repartición de bolsas de seguridad, queriendo paliar el hambre de un tiempo de comida. Y el hambre crónica sigue, porque a esa persona, como dice un adagio chino, no se le enseña a pescar, sino se le da el pescado para que coma hoy, una vez, y 2, se le da con un compromiso que él inconscientemente, por su grado
de exclusión en el país, en la educación, en el desarrollo que le corresponde como ser humano, simplemente avala con su voto que esta democracia endeble, excluyente, siga en estas condiciones. Él participa en el voto y en que la democracia endeble, débil, siga en el país, pero no participa en las decisiones de Estado, ni mucho menos en las decisiones de su familia para que viva mejor, porque la escuela queda a tantos kilómetros, el centro de salud a tantos kilómetros. Es que hay que vivir, y ya lo dijo también el mayor líder de la Iglesia Católica, la pobreza hay que vivirla para sentirla. No necesariamente hay que dejar de comer, pero si uno va al interior de la República y observa el desarrollo de esos hogares, de esas comunidades, en un rancho de 10, 12 metros cuadrados, si bien les va, de tierra, ahí duerme, ahí cocina, de leña, caminan 5, 8 kilómetros, si bien les va, porque no están interesados en la educación, porque hay prioridades. Ese niño o ese hijo tiene que ir a ver dónde consigue el tercio de leña para cocinar. ¿Y para cocinar qué? La tortilla, si bien les va. Ya no digamos, viene de otra naturaleza que contribuyen al desarrollo del ser humano. Bajo estas circunstancias, mis amigos, la verdad está dicha. A las autoridades o a quienes dirigen o han dirigido este país, escasamente algunos espacios han sido propicios para las políticas públicas del bienestar de la sociedad en general. El bien común es determinante, porque si no se trabaja en ello, los efectos de esa pobreza crónica están latentes en la sociedad. No hay necesidad de ser sabio para descubrir estas cuestiones. Y yo diría que ese era el principio precisamente de la revolución, fue uno de los principios de la revolución de octubre, el desarrollo agrario como la base de oportunidades para aquellas comunidades que no tienen acceso a agua, a salud, a educación. Y hoy, concluyo, se habla mucho, fíjense que cómo son también estas organizaciones internacionales. Antes nos hablaban de que cómo se mide la pobreza, decían ellos. Pues es por el ingreso que se obtiene. Y en Guatemala, para hablar de nuestro país, decía que escasamente se vive con $1, con el equivalente a $1 diario. Pero este es el promedio general. Se suma y se divide entre tantos, hoy 17 casi millones de habitantes, y sale un promedio. Pero lo cualitativo es diferente. Hay quienes no tienen ni acceso ni a un quetzal de ese dólar. El día para ellos es tan igual que el ayer, y el mañana no interesa, porque su perspectiva no tiene salida. Bajo estas circunstancias, yo creo que aquí, hoy, cuando aproximándose un evento electoral, es donde ese voto hay que hacerlo valer. Sí, yo creo que sí. Hay que hacerlo valer. Ahora, ¿cómo lo hacemos valer? Porque los medios y todo el sistema encausa, ya lo dijo aquí, por el Logan, y ya tiene su partido, su equipo, que puede administrar el país los próximos 4 años. Pero ¿y nosotros no podemos cambiar esto? ¿Cómo? Ahí es donde el ingeniero Serrano Elías, yo soy partidario, habla de la refundación del Estado. Y la refundación del Estado es un proceso, y aquí quiero hacer énfasis, perdónenme, que hay que iniciarlo, ya no se puede diferir. ¿Cómo? Hoy. Si nosotros encontramos, porque a través de los partidos políticos es la única instancia para legislar, para llegar al Congreso, entonces, señores, busquemos un frente que realmente nos garantice que vamos a llevar 50 diputados, mejor si 60, mejor si 100 al Congreso, con un compromiso de Estado y de Nación que diga, esto vamos a hacer. Y aquí están los 2 millones que vamos a votar, o 3 por ellos, que van a exigir que se cumpla, con manifestaciones, no de frente al Congreso, con movimientos sociales que puedan movilizar las estructuras de este país. No queda otra instancia. Así es. Yo también creo eso, que este país colapsó
yo no creo que la gente quiera ser pobre, no, la pobreza la fabrica un Estado inepto, un Estado incapaz y un Estado corrupto. La probabilidad de que un pobre se case con otro pobre es muy alta, porque supera el 70%, entonces no es que yo me quiera casar, es que la probabilidad de encontrarme a un pobre, si yo soy pobre, pues es muy alta. Entonces, pero bueno, yo quisiera que René así de manera rápida nos dijera, para ver este tema de enfrentar la pobreza, desarrollo social, desarrollo rural y también en el área rural, ¿sí? Porque ahora nosotros tenemos realmente una economía de sobrevivencia aquí en Guatemala. Yo más la pongo como una economía, un modelo de esclavitud solapada de empleados. O sea, ahora acá en Guatemala a los esclavos le llamamos empleados, pero lo que hay es una esclavitud solapada. Así es. ¿Me explico? Sí. René, vos que sos ingeniero agrónomo, ¿es el desarrollo rural una de las ventanas para empezar a enfrentar la pobreza? Omar, hay una máxima que dijo Ronald Reagan, que el mejor seguro social es un buen empleo. Desafortunadamente en Guatemala el subempleo es la regla, es decir, no existe el buen empleo para todos. Y la principal causa es porque el sistema educativo es sumamente deficiente. Y hablando incluso de la San Carlos, pues, porque ya ves que muchas universidades privadas han sido más dinámicas y ponen a los 3 años ya un técnico, a vos. O hay incluso muchos colegios privados que dan bachillerato enfocado a tal y cual cosa. Se han dado cuenta que lo que la gente necesita es un oficio, algo que le permita conseguir un mejor empleo en el menor tiempo posible. Capacitación, y de ahí es que hubo tanta resistencia para abandonar el esquema del magisterio normal, y ahora lo pasaron a universitario. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desarrollar mejor el área rural si no capacitamos mejor desde el inicio a la masa rural, o a la urbana, también en este caso, porque tenía mucha razón aquí Portillo cuando decía que realmente el área de poder tener un nivel educativo es primordial incluso para no tener 7 hijos, ¿vamos? Porque ahorita el tener tantos hijos es en primer lugar que la iglesia hasta les prohíbe usar condón o cualquier cosa, si pudieran comprarse, ¿no? El Estado debería proporcionarlos realmente, o darles una educación para poder entender que una familia pequeña vive mejor. Pero lo que sucede es que los hijos se convierten en el seguro social de los papás, porque ya cuando estén viejitos o no puedan trabajar o se enfermen o esto, ahí está la nube de hijos, y más de alguno le va a tocar medio bueno, o que se logró llegar a Estados Unidos y enviarle su remesa. Y al mismo tiempo el mismo Estado pues promueve que convertirnos en productores de mano de obra exportable, barata y buena. Porque ya cuando llegan allá son buenos trabajadores, son productivos, la gente los aprecia y hasta buenos choferes se convierten, ¿verdad? Vos cuando inmediatamente es mágico lo que sucede. Entonces es como cuestión absoluta de, bueno, ¿y cómo empezamos? ¿Vamos? Y la única manera de empezar, a mi juicio, en este momento es en el área rural. Ya no hay tierra para todos, definitivamente, si seguimos con el esquema ese de que la tierra va a ser lo único que nos va a mantener en el futuro o en el presente, pues
pues cada quien va a tener que agarrar su macetita o tomar en cuenta sistemas como el acuapónico que estoy desarrollando. Estamos trabajando para poder utilizar incluso una terraza para poder producir la comida para una familia, pero ahí vamos a tecnología, ahí vamos a educación. Entonces, si para empezar las escuelas nacionales, ya vimos que en lugar de darles más libritos, les están dando menos cosas, y encima los ponen a trabajar cuando es época de cosecha, los niños abandonan la escuela. Dicen que ya se nos terminó el tiempo, pero hay mucha tela que cortar acá. Pero educación, educación y educación. Ahí estás. Bueno, efectivamente el tiempo se nos fue. Ya no pudimos tocar el tema del Tribunal Supremo Electoral, pero yo lo que quisiera es solo dejar claro que no podemos pensar que hay una democracia cuando la misma campaña se torna antidemocrática. O sea, cuando un partido sale 3 años o 4 años antes y los partidos pequeños no pueden salir. O sea, ya de ahí hay una campaña totalmente antidemocrática, por lo que un país en esos términos no puede ser democrático, ¿verdad? Y para terminar, yo solo quisiera enviar un saludo a la Escuela República de Israel en la zona 5 del municipio de Mixco. Ayer estuvo celebrando su 45 aniversario. Conozco perfectamente al claustro de profesores, de maestros del plantel, y me parece interesante cómo ellos realmente conviven con esos niños de primaria, y pues mis respetos para ellos, mis saludos y feliz, de veras, 45 aniversario, feliz cumpleaños Escuela República de Israel, Colonia Santa Marta, zona 5 de Mixco. Y pues en nombre de nuestro amigo Germán Cruz, de Edgar Portillo, de René Sanchinelli, de nuestro director, el señor Otto Rundutman, y su amigo Omar Rodas, muchas gracias por haber permitido estar con ustedes, y esperamos que este programa haya sido de su agrado, y de verdad que lo hemos hecho con todo el cariño, todo el aprecio para los guatemaltecos, y nos vemos el día de mañana con su programa Buen Día Otto. Hasta el día de mañana.